Muy buenas tardes. Vamos a empezar con el temario de cabeza y cuello. Mi nombre es Guillermo Antonio Valencia, residente 3 de la UMA de Mérida. El día de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía, embriología y los hallazgos más importantes por imagen para la determinación de los compartimentos del cuello. Vamos a entender como concepto general y como un principal objetivo que esta clase se va a centrar en definir, describir de una forma útil y sencilla toda la anatomía de lo que es el cuello, utilizando como principal herramienta la resonancia magnética y la tomografía computarizada. En una de las generalidades importantes es que recordar que el cuello es una de las estructuras con mayor movilidad del cuerpo, que va a proteger a las estructuras de transición que tanto van a venir desde la cabeza hasta el tórax y viceversa, y que cuya principal característica va a ser de contenido cilíndrico. Empezando con la embriología, recordando que a partir de la cuarta semana se inicia la mayoría de la formación de las estructuras propias del cuerpo humano. Hay que recordar que etimológicamente, si se hace una comparación de lo que serían los distintos embriones a lo largo de la vida, el aparato branquial, que se puede llegar a observar como estas prominencias de lo que sería el mesénquima propio del cuerpo, tiene ciertas correlaciones a través de todas las estructuras que van a ser propios de los distintos animales en esta etapa biológica. Debido a ello, en el pasado se le dio el nombre de aparato branquial. Sin embargo, en el humano se le considera solamente aparato branquial primitivo durante las primeras 4 semanas. Posterior a ello, deberá cambiarse el nombre para tener una afirmación más real de lo que es, para lo cual se le debe llamar como aparato faríngeo. Recordando que tiene 4 principales puntos de desarrollo, los cuales van a dar la que sería la porción cefálica, que incluye cabeza, cuerpo, dientes y oídos, que van a ser divididos también en 4 partes y que principalmente van a ser derivados de la cresta neural, que va a dar prácticamente todo lo que sería a los arcos faringios, a lo que sería el viscerocráneo, al neurocráneo, al mesodermo paraxial o los somitómeros, que también va a dar parte de lo que sería la porción parietal de lo que es el hueso, los huesos y de la cabeza en su porción posterior, el mesodermo de la placa lateral, que va a dar a lo que sería aproximadamente la axis y algunos de los cartílagos que vamos a platicar el día de hoy. Y por último, en conjunción con las placas ectodérmicas y la cresta neural, se va a dar a proyectarse lo que sería el contenido nervioso de varios de los pares craneales, incluyendo lo que sería el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo, como aquí lo podemos recordar. Para empezar, los arcos faringios van a estar iniciando su desarrollo a partir de la cuarta semana y que van a estar en su desarrollo dividiendo otras estructuras que también son importantes, como las hendiduras y las bolsas faringias. Hay que recordar que prácticamente reales solo vamos a obtener 4, lo que van a ser los arcos primero, segundo, tercero y cuarto. El quinto y el sexto, que va a dar otras estructuras, generalmente son vestigios que muchas veces no podrán llegar a observarse durante su desarrollo, pero eso no quiere decir que sus estructuras no se van a. Aquí tenemos una reconstrucción esquemática de lo que sería el desarrollo a partir de su cierre de los neuroporos hasta la observación de lo que serían los arcos faringios. Al final, como les comentaba, se puede observar el primero, el segundo, tercero y cuarto, pero el quinto y el sexto son rudimentarios. Dentro de sus componentes del arco faríngeo hay que recordar que tienen varios tipos de mesénquima. Hacia su porción exterior tiene tejido ectodérmico, que se observa como esta línea azul, contenido por mesénquima mesodérmico, y hacia las porciones interiores ectodermo, al igual de ciertas estructuras que van a tener un comportamiento importante durante su desarrollo. Como hemos visto en clases previas y que no vamos a hablar el día de hoy, cada una va a formar parte de ciertas estructuras que van a dar lo que sería la porción de la cara. Tiene 3 componentes principales que le van a dar la estructura, como es la forma del cartílago, la composición de un nervio y una arteria que le va a dar la inervación y el suministro sanguíneo a cada uno de los. Cuando se van desarrollando, se van a formar invaginaciones tanto externas como internas que van a considerarse la función de las bolsas y de las hendiduras. En cuanto a las bolsas, van a formar ciertas características propias de los órganos que se van a observar en el adulto mayor y que conforme se van acercando hacia su porción caudal, van a condicionar la aparición de ciertas estructuras.
En cuanto a las bolsas faríngeas, las cuatro principales que van a dar estructuras derivadas propiamente de lo que es el oído, como la cavidad timpánica por la primera bolsa, la sería la porción amigdalina y fosa amigdalina por la segunda, las glándulas paratiroideas y el timo por la tercera, y por último las glándulas paratiroideas superiores por el cuarto. Entrando a la anatomía macroscópica normal, tenemos que recordar que si bien el cuello es una estructura única, su valoración siempre va a ser difícil, ya que debido a la distinta forma de que las distintas áreas del conocimiento han tratado de abordar esta estructura anatómica en particular, nosotros tenemos que tener cierto conocimiento importante. Les presento este diagrama en el cual la mayoría de los otorrinolaringólogos manejan la observación de lo que sería de externo a interno, de lo que es el cuello. Empezando por las estructuras más externas que conformarían la parte de la piel y el tejido celular subcutáneo, pasando por contenidos musculares y osteocondrales que van a delimitar ciertas estructuras, y las fascias, recordando que las primeras son las más externas y que generalmente no vamos a tener ningún problema de discernir en los estudios tanto de ultrasonido como de proyecciones multiplanares de tomografía de resonancia, y los osteocondrales y el muscular que van a formar parte de la valoración por ultrasonido. Sin embargo, en la resonancia y en la tomografía computada, los principales que vamos a usar va a ser el componente muscular y las fascias, ya que estos van a ser límites anatómicos importantes para determinar los compartimentos. Como podemos observar en la esquina superior del lado izquierdo, el límite superior siempre va a ser derivado de lo que sería el occipucio y se va a formar hasta la porción del mentón para el componente superior del cuello, mientras que la porción más inferior va a ser paralela al trayecto de la primera columna hacia su estrecho torácico superior. Dentro de la división primaria más común se han usado por forma de los clínicos la división superficial del cuello a través de triángulos. Los más comunes, el triángulo anterior y el triángulo posterior, divididos a través de lo que es el esternocleidomastoideo. Sin embargo, hay otra segmentación secundaria que realmente es útil para los clínicos y cirujanos, que va a ser la división de los triángulos del cuello. Esta división secundaria va a tener ciertos triángulos que van a estar divididos, como comenté al principio, por componentes y rebordes musculares, óseos y vasculares. En el caso de los que presentamos en este día, el digástrico, el carotidio, el submentoniano, y los del triángulo posterior, como les comenté, dividido por el esternocleidomastoideo, por el triángulo occipital, supraclavicular, y que a su vez van a tener distintos tipos de subdivisiones, como el Pirogov en el digástrico, el farafeu en el caso del carotidio, o el escalénico en las porciones supraclaviculares del triángulo posterior. Empezando ya por el triángulo más anterior y más sencillo, sería el digástrico, cuyos límites se pueden observar aquí en este diagrama dibujado de color azul. Tenemos el borde inferior de lo que sería el hueso propio de la mandíbula, el vientre anterior de lo que sería el digástrico y su porción posterior, cuyo techo va a ser el platisma, que vamos a hablar acerca de lo que serían los músculos laterales más superficiales, y cuyo piso va a estar delimitado por lo que sería el músculo hiogloso y miloioideo. Dentro del contenido que vamos a observar en este triángulo, vamos a observar prácticamente todo lo que serían las glándulas submandibulares, algunos ganglios linfáticos de los niveles que en clases posteriores se van a explicar, así como arterias faciales y contenido propio de los nervios hipogloso y miloioideo. Aquí tenemos otra reconstrucción esquemática que nos puede ofrecer la descripción previamente dicho del contenido, en el cual podemos observar paso de lo que sería la arteria facial inmediatamente inferior a lo que serían los ganglios linfáticos, el contenido propio marcado de color verde de la glándula submandibular y algunas venas faciales. Posteriormente, si requitamos el contenido muscular, podemos igual encontrar contenido nervioso, como sería la porción séptima de lo que sería el nervio mandibular recurrente, a otro nervio miloioideo observado con esta flecha de color rojo, y hacia su porción más inferior y su vértice teníamos el componente del nervio hipogloso. Dentro de sus subdivisiones de este se va a observar el triángulo de Pirogov, que va a ser una delimitación propia del miloioideo a su porción posterior, y que va a estar delimitado también por lo que sería el tendón intermedio digástrico y el nervio hipogloso. Este tiene contenido arterial y es importante en caso de que haya compromiso de lesiones expansivas. Su techo va a ser igual que en el anterior, el platisma, y su piso va a ser el vientre superior del hipogloso.
Pasando a lo que es el triángulo carotidio, sus límites van a estar delimitados por lo que sería el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo con conjunción del vientre posterior del digástrico y el borde lateral superior del homoyoideo, delimitado con este color lila. Su techo, al igual que los dos anteriores, va a estar delimitado por el platisma, que está retirado en esta representación, y su contenido va a ser igual vascular y nervioso, principalmente por la vena yugular interna, lo que sería arterias de tipo carótido primitiva, externa y algunos de los senos carotídeos, y contenido nervioso que va a estar derivado de lo que sería el nemogástrico y el hipogloso. Aquí tenemos otra representación lateral en la cual podemos delimitar sus bordes anatómicos previamente descritos, en el cual vamos a observar, delimitado con las fichas de color rojo, el nervio hipogloso, que sigue su trayecto hacia lo que sería su cateto superior, el nervio nemogástrico en su interior y medianamente inferior, la arteria carótida primitiva y la vena yugular interna. Dentro de sus subdivisiones, vamos a observar el triángulo de Parapeu, que va a tener como componente vascular y importancia la delimitación de lo que serían sus bordes internos y superiores de la vena yugular interna, el tronco tiroglósico lingofacial y el nervio hipogloso hacia su porción superior. El contenido va a ser principalmente carotidio y va a ser a nivel de la bifurcación y el seno carotidio. Todos estos tienen importancia a la ubicación del componente quirúrgico y clínico, como les comenté al principio de la clase. El ángulo de Beckler es un ángulo que va a tener apoyo sobre lo que sería el asta mayor del hueso ioides y que va a tener como porción superior al vientre posterior del músculo digástrico. Este, igual que el anterior, tiene gran contenido de tipo vascular y nervioso, principalmente por la arteria lingual en su porción profunda y el nervio hipogloso en su porción superior. Continuando hacia caudal, tenemos lo que sería el triángulo submentoniano, el cual va a estar delimitado en este esquema de color lila hacia su porción más lateral y va a estar también delimitado por los músculos en su vientre anterior del músculo digástrico y el cuerpo en su porción lateral del hueso ioides. El techo, al igual que los anteriores, el platisma y su piso va a estar derivado por el miloioideo. A diferencia de los anteriores, este va a tener un mayor componente de tipo linfoide y va a estar caracterizado por la presencia de ganglios linfáticos submentonianos, al igual que la presencia de vénulas que van a derivar a la vena yugular anterior. En el triángulo submentoniano también tiene una importancia debido a la presencia de los vientres anteriores del digástrico y como su borde, le comenté al principio, la borde del cuerpo del hueso ioides delimitado en este esquema, retirando el músculo de platisma, cuyo vértice va a ser hacia anterior y base posterior. Hacia las porciones más anteriores de lo que sería el cuello se va a delimitar el triángulo muscular, el cual va delimitado por sus porciones anteriores por el músculo esternocleidomastoideo y el músculo homoyoideo en su pariente superior. La línea media del cuello va a delimitar la hipotenusa de este triángulo. Su techo, al igual que los anteriores, va a ser el platisma y el piso va a estar derivado por las porciones del esternocleidomastoideo y esternocleidoyoideo y esternotiroideo. El contenido va a ser variado, incluyendo las porciones ganglionares de la tiroides y paratiroides, algunos ramos de lo que sería laringe, tráquea, faringe y los nervios laringeos recurrentes. Hacia la porción más posterior tenemos el triángulo occipital, delimitado de color azul cielo, cuyos límites van a estar derivados por el por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, así como la porción inferior y anterior del músculo homoyoideo y trapecio. El techo, al igual que los anteriores, va a estar delimitado por el músculo platisma retirado en esta representación esquemática y cuyo piso va a estar confinado por el esplenio, el músculo angular del omóplato, el escaleno posterior y el escaleno medio, los cuales no se pueden observar todos en esta imagen. El contenido va a contener ramas externas del nervio espinal, así como nervios supraclaviculares y vasos transversales del cuello que se dirigen hacia las porciones del brazo. En esta otra representación más lateral, podemos observar el contenido nervioso del triángulo occipital, el cual va a contener hacia su porción del vértice el nervio espinal, la rama externa, y hacia su porción de la base, el nervio supraclavicular, el cual va a estar
delimitado en este esquema de color verde con la flecha de color rojo. Inmediatamente anterior al triángulo occipital tenemos el triángulo supraclavicular delimitado de color verde en este esquema, cuyos límites va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo junto con el vientre inferior del músculo homoyoideo, así como la porción superior de lo que sería la clavícula delimitada en este esquema de color verde. El techo, al igual que los anteriores, el derivado de lo que es el platisma y cuyo piso va a ser el músculo escaleno anterior y medio. En este caso, el contenido va a ser arterial, principalmente derivado de los trayectos vasculares de las clavias, ramas del plexo braquial, el nervio frénico y ramas supraclaviculares. En esta representación lateral podemos observar el componente nervioso de lo que está contenido en el triángulo supraclavicular. Como les comentaba, la base, la hipotenusa de este triángulo va a estar delimitado por el borde superior de la clavícula y podemos observar delimitado por la flecha de color rojo hacia la porción del vértice, las ramas del plexo braquial, así como las arterias subclavias adyacentes a la base. Hacia las porciones laterales de lo que sería el cuello tenemos el triángulo escalénico, cuyos límites van a estar derivados por los mismos nombres que derivan al triángulo, el anterior, medio y su porción con la primera costilla. Y principalmente va a tener componente nervioso, el cual va a estar delimitado por ramas del plexo braquial y la porción superior de la arteria subclavia. Aquí delimitados por el triángulo de color verde. Hacia la base, la pena subclavia, y hacia las porciones del vértice, el contenido del plexo braquial. Para el abordaje por el área de radiología, tenemos que delimitar, aparte de los triángulos previamente descritos, hay que reconocer otras estructuras que nos van a ayudar a la delimitación. Ya vimos que la delimitación primaria y secundaria lo va a dividir en triángulos. Sin embargo, hay que recordar que la cabeza tiene ciertos componentes que van a estar fuera del cráneo y que van a estar superiores a lo que es el tórax. Y debido a ello, vamos a tener ciertos componentes que vamos a delimitar a través del hueso hyoides, que va a ser una de las limitaciones anatómicas más importantes para la determinación de los espacios del cuello. Pasando a los componentes musculares de lo que es de lo superficial a profundo, vamos a empezar con la descripción de los músculos laterales. Anteriormente les comenté que existen unos que son muy superficiales, que va a estar delimitado principalmente por el platisma, que se observa en esta imagen, que es un recubrimiento que está inmediatamente inferior a lo que es el contenido del tejido celular subcutáneo y que a veces también tiene este nombre como platisma o músculo cutáneo superficial. Este, al igual que el esternocleidomastoideo, va a formar parte de lo que son los músculos superficiales laterales del cuello. Sin embargo, también se va a agregar otro componente profundo posterior y que va a estar delimitado, como comenté al principio, por los músculos escalenos. Estos van a ser el anterior, el medio y el posterior. Aquí tenemos la representación del esternocleidomastoideo desde su inserción en lo que es el occipucio hasta el manubrio del esternón y los escalenos que están dirigidos hacia posterior, medio y anterior. En la representación por ultrasonido, habitualmente lo vamos a usar para el abordaje del componente superficial. El día de mañana vamos a poder continuar con lo que sería también parte del contenido ganglionar. Sin embargo, en esta imagen vamos a representar con un ultrasonido lineal en escala de grises dirigido hacia la porción lateral del cuello, esta imagen que corresponde a lo que sería una línea ecogénica inmediatamente inferior a lo que es el contenido del tejido celular subcutáneo, ecogénica y que está sobre el contenido propio del cuello, que estaría en representación de lo que sería el músculo platisma. Tenemos otra representación en ultrasonido, el cual está valorada en escala de grises con tránsito lineal dirigido hacia la porción lateral del cuello, en el cual podemos observar esta imagen representada por una imagen lineal de contenido ecogénico con patrón fibrilar longitudinal que estaría en representación inmediatamente inferior al platisma al músculo esternocleidomastoideo en su porción media. Hacia la porción más posterior del cuello, igual con un ultrasonido lineal en escala de grises, podemos observar esta imagen longitudinal
con patrón fibrilar ecogénica, que representaría al músculo trapecio, el cual se va a observar en esta porción hacia la porción, en esta representación hacia la porción posterior del dicho músculo. Continuando hacia el componente anterior, los músculos que van a representar al contenido propio del cuello se van a dividir en dos grandes grupos. Aquellos que van a tener un componente propio prevertebral y los que van a estar asociados hacia alguno de sus vientres o a su inserción al músculo, al hueso hyoides. Empezando por los prevertebrales, se van a caracterizar por los rectos y el lonquísimo del cuello. El primero, los rectos anteriores, se van a dividir en dos, el mayor y el menor, que podemos observar en esta representación animada, y por el lado contrario, los que están derivados o que tienen inserción propia del hueso hyoides se van a dividir en dos grandes grupos. Aquellos que van a estar inferior a él y superior al hyoides. Dentro de los que van a estar alguna inserción inferior al hyoides está el esternohyoideo, el esternotiroideo, el homohyoideo y el tiroideo. Hacia la porción superior vamos a tener los principales cuatro, que va a ser el digástrico, en sus dos dientes que ya conocemos, el histiloyoideo, el miloyoideo y el genioyoideo. Si bien los nombres son difíciles de recordar, hay que recordar que en el cuello la mayoría de las estructuras van a estar nombradas por el sitio anatómico en el cual tienen contacto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, por ejemplo, del músculo esternotiroideo, que va a estar derivado, obviamente, de sus inserciones del cartílago tiroides hasta el esterno. Para hacer más gráfico el recorrido de los músculos, vamos a tener ciertas estructuras anatómicas. Empezando, por ejemplo, con lo que sería el músculo esternotiroideo. Aquí podemos representar cómo hacia su porción inferior de lo que sería el cuerpo del hyoides tiene un trayecto inferior hasta la inserción en el borde superior del esternón, observado en esta representación anatómica. Inmediatamente adyacente a lo que sería el cuerpo del hueso hyoides, con un trayecto oblicuo y posterior, tenemos al músculo homohyoideo, cuya inserción final va a llegar a la escápula. Inmediatamente anterior y con un trayecto inferior y con componente tiroideo y esternal, tenemos al músculo esternotiroideo, que está representado con esta línea de color verde. Como les comenté al principio, la mayoría de estos van a ser derivados de las estructuras en las cuales están insertadas. El siguiente ejemplo es el músculo tiroideo, cuyo componente va a estar derivado del hueso hacia el componente cartilaginoso del cartílago tiroides. Hacia la porción lateral podemos observar esta representación que correspondería al músculo digástrico, el cual está dividido en esta representación por su vientre anterior, cuya inflexión se va a dirigir hacia el occipucio y su inserción posterior. Inmediatamente lateral tenemos el músculo estiloyoideo, representado en esta imagen con el color rojo, cuyo trayecto va a ser de lo que sería el astas menor del hueso hyoides hacia la estiloides propiamente. Inmediatamente después tenemos una inserción lateral que va a corresponder al borde superior del cuerpo del hyoides hacia la porción de la mandíbula. Este sería el miloyoideo, representado en esta imagen. Adyacente y hacia una porción más anterior, saliendo de lo que sería el borde superior del cuerpo, tenemos al genioideo, observado de color verde, azul, celeste en esta representación y en una visión axial y retirando al músculo previamente dicho que era el miloyoideo. Como les comenté al principio, la valoración de los músculos por ultrasonido va a ser una de las formas más sencillas de valorarlos, al igual que para determinar la ubicación anatómica y el nivel ganglionar en clase. Aquí tenemos una representación de un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido hacia la porción anterior del cuello, en el cual podemos observar estas dos imágenes delimitadas por las flechas de color verde, de morfología ovalada y contenido hipoecoico, que representarían al músculo homohyoideo.
Inmediatamente inferior, perdón, podemos observar estas dos imágenes en un ultrasonido de escala de grises con traductor lineal dirigido hacia la porción inferior del cuello. Estas dos imágenes que van a tener un trayecto angular que tienden a confluir en relación al músculo esternioideo. Esta representación es uno de los más fáciles de reconocer, que sería el componente del músculo digástrico con el niloioideo y el genioioideo en representación de la carita de una rana, en el cual los vientres anteriores del digástrico van a componer a los ojos en esta imagen de ultrasonido de escala grises con traductor lineal dirigido a la región submentoniana. Estos dos corresponderían al vientre anterior del digástrico, inmediatamente inferior, y como una extensión curvada hacia posterior, esta imagen que correspondería a como los bigotitos del sapo, corresponderían al músculo niloioideo. Y inmediatamente inferior, con esta imagen de morfología ovalada hipoicoica, correspondería al músculo genioioideo. Inmediatamente inferior a la imagen previamente descrita, tenemos esta porción que correspondería a una imagen de morfología ovalada, hipoicoica, inmediatamente inferior a lo que sería el vientre posterior del genioioideo. Este correspondería, en esta imagen representada con una flecha verde, al músculo geniogloso. Si bien ya les comenté al principio, después de la valoración por músculos, hay que conocer al componente óseo y al componente cartilaginoso para tener otras referencias anatómicas importantes. En este caso vamos a hablar del hueso ioides. El hueso ioides, como la mayoría de nosotros conocemos, es un hueso impar simétrico y que va a estar caracterizado como una delimitación anatómica que va a estar encima de la laringe, inmediatamente debajo de la lengua y justo detrás de la mandíbula. Su función es altamente móvil y está aislado de lo que sería el componente faríngeo, y cuyo principal característica va a ser la presencia de astas, tanto mayores como menores. El hueso ioides va a estar dividido por bordes y por un cuerpo. Hacia la porción del cuerpo va a tener dos porciones, tanto anterior como posterior, y en cuanto a sus bordes va a ser un borde superior, inferior y los dos respectivos a las astas mayores y menores. En cuanto a la porción del cuerpo, en su porción anterior, esta va a tener algunas crestas que va a ser con un trayecto transversal y medio, con 4 depresiones, y que van a ser sitio de inserciones para los músculos superiores, como el genioglosso, y para los inferiores, como el milio, hieno, homo y iogloso. Hacia la porción posterior de su cuerpo va a tener una porción cóncava y que va a estar en contacto con el cartílago tiroides. A este sitio es importante ya que van a tener dos componentes importantes. La membrana tiroidea, que va a tener la fusión entre el hueso y el cartílago, y el músculo tiroideo, como les comenté hace un momento. En esta representación podemos observar lo que sería el cuerpo del ioides desde una porción inferior y superior, observando la presencia de las astas mayores y de las crestas menores. Entonces, en las astas mayores van a haber ciertos músculos que van a insertarse, y dentro de ellos tenemos hacia las porciones superiores de las crestas mayores al músculo iogloso y el constrictor medio de la faringe. Hacia las porciones de la base lateral hacia las porciones laterales de la base del hueso va a estar el digástrico y el estiloioideo. Y por último, en lo que sería a las astas menores, parte de lo que sería el lingual superior inferior y el tiroideo hacia la base del asta mayor. De igual forma, hacia las porciones anteriores del borde inferior de la base del músculo del hueso ioides, tenemos al esternocleidoideo. El cartílago tiroides, como les comenté al principio, tiene una relación importante con el hueso ioides, y hacia la porción superior de este y el borde inferior del cuerpo y astas va a estar la membrana tiroidea. Este anatómicamente va a tener ciertos componentes, igual va a ser una porción anterolateral, una cara posteromedial y las astas. Estas dos van a tener ciertas delimitaciones. Por ejemplo, en la porción anterolateral va a tener extremos que va a formar parte de los tubérculos inferiores y superiores,
Y hacia la línea oblicua va a tener una delimitación que está en un componente arriba y hacia abajo y detrás y hacia adelante. Derivado de los tubérculos vamos a tener dos que van a ser los posterior inferiores y los anterior superiores. Y en cuanto a la cara posterior lateral va a tener ciertos bordes, al igual que en el hueso dioide va a tener 4 bordes, un borde superior, inferior, superior, anterior y posterior, y que van a tener las siguientes características. El inferior es irregular y va a estar dividido o con un componente de un tercio hacia la unión posterior y otro tercio anterior, y cuyo origen va a tener al tubérculo marginal a nivel de escotadura. El borde superior va a ser redondeado y romo, el borde anterior va a tener una prominencia laringia y el borde posterior va a estar limitado por las láminas cuadriláteras. Aquí tenemos el borde en una vista anterolateral, en el cual podemos observar los bordes, lo que sería la prominencia laringia, en este caso una representación común de lo que sería la manzana de Adán. El borde inferior, las astas inferiores, aquí estaría observándose con la flecha de color rojo la inserción del músculo criotiroideo, y hacia la porción superior las astas superiores mayores. Al igual que el hueso dioides va a tener dos y van a estar delimitados por la presencia de componente muscular y ligamentados. La siguiente representación por ultrasonido es para delimitar al cartílago tiroides. Esta es una representación de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, en el cual podemos observar hacia la topografía del cartílago tiroides esta imagen de morfología en V de ecogenicidad hipoecoica delimitado por dos bordes ecogénicos, el cual va a tener una morfología en V con vértice hacia anterior en relación al cartílago tiroides. Otro de los cartílagos que vamos a valorar va a ser el cartílago cricoides. Este va a tener una morfología en C y va a tener una componente anular, una porción anterior en forma de arco y una lámina posterior. Dentro del arco se va a dividir en dos porciones, una porción anterior y lateral, y la cual va a tener como componente importante la saliente del tubérculo crioideo. Hacia la porción de la lámina posterior va a tener una cresta mediana y la vamos a observar como un reborde posterior a lo que sería el cartílago tiroides. En la representación ecográfica lo vamos a observar con una morfología en C. Aquí tenemos una imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido hacia el cartílago cricoides, el cual vamos a observarlo que tiene una morfología en C delimitada por la siguiente característica: borde ecogénico, contenido hipoecoico y una segunda porción lineal ecogénica, que va a tener este trayecto, el cual va a delimitarse en morfología en C para el cartílago cricoides. Una vez avanzado ya el conocimiento de lo que son los músculos, el hueso, cartílago, pasaríamos a hablar otro de los componentes más importantes de lo que es el cuello, que sería el componente de las fascias. El cuello va a tener dos grandes fascias, la superficial y la profunda, siendo la superficial la que va a estar más cerca del contenido subcutáneo de la cabeza y del cuello, delimitado en esta imagen como una línea roja periférica, y que, como le comenté al principio, va a estar en contacto directo con el tejido celular subcutáneo. Este realmente no va a haber mayor problema porque todos podemos delimitar el contenido celular subcutáneo. El problema viene cuando hablamos de la fascia cervical profunda, el cual se va a dividir en tres grandes capas: la capa superficial, la capa visceral o media y la capa profunda o prevertebral. La capa superficial de la fascia cervical profunda se va a insertar superiormente en el reborde mandibular, donde desciende y se va a insertar el hueso dioides. La capa media, que va a estar formada por dos grandes láminas, que está representada por esta porción azul, se va a dirigir y va a englobar a los vientres superiores de los músculos homoioideo, esternoioideo, mientras que su lámina profunda va a englobar a los vientres del músculo esternoioideo. Por último, la fascia profunda o prevertebral va a estar en contacto con los músculos prevertebrales, y cual va a estar va a presentar dos grandes compartimentos: un compartimento anterior
el cual va a estar delimitado por el borde verde, delimitado en esta imagen esquemática, el cual va a contener a los músculos escalenos, y un borde posterior que va a estar adyacente al componente muscular común, que estaría a los músculos prevertebrales posteriores y a los, se me olvidó, de los multífidos, perdón. En esta otra representación tendremos al componente los componentes de la capa superficial y otros componentes que van a estar asociados, como son las vainas carotídeas. En esta imagen representativa en prono vamos a poder observar a la vaina visceral y a la vaina carotídea. La vaina carotídea va a englobar al componente propiamente vascular, al eje músculo nervioso carotídeo, por el cual va a estar compuesto por lo que sería la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Hay que recordar que la vaina también va a estar delimitada por componentes de las demás capas de la fascia profunda del cuello, o por ejemplo el componente del compartimiento anterior de la fascia prevertebral, lateral es lo que sería la fascia superficial y de la fascia más profunda. O sea, siempre va a tener un componente, o sea, siempre va a tener un componente a través de las tres fascias. Y en cuanto a la vaina visceral, esta va a estar recubierta por las vísceras cervicales, faringe, laringe, así como tráquea, esófago, tiroides y paratiroides. En esta representación va a estar delimitada por una línea de color amarillo. Ok, ya hablamos de la valoración por ultrasonido y de lo que va a ser importante para la valoración superficial. Los compartimientos en la valoración por imagen, les comenté que el principal componente anatómico que nos va a delimitar y nos va a ayudar a comprender un buen abordaje de esto va a ser el hueso yoides. Y por ende se va a dividir en tres grandes grupos. Aquellos que van a estar suprayoideos, aquellos que van a tener un componente supra e infrayoideo y un componente infrayoideo. La representación esquemática que les tengo de este lado, hay que recordar que si podemos un orden, los espacios del cuello se van a hacer de posterior hacia anterior y siempre van a ser de craneal a caudal, siendo estos los más cercanos al eje de la columna y se van a ir proyectando hacia anterior. Aquí tenemos otra imagen representativa que los va a ir dividiendo conforme a su componente suprayoideo, infrayoideo suprainfrayoideo e infrayoideo, delimitado por algunos ejemplos. Vamos a empezar entonces con lo que sería el cuello suprayoideo. En el cuello suprayoideo vamos a observar a este componente que va a ser al espacio parotidio, al espacio masticador, al espacio parafaringeo, al espacio faringomucoso y a un componente adicional que va a ser el de la cavidad oral, que va a estar subdividido en otros tres espacios, el espacio sublingual, el submandibular y bucal. Como referencia importante, hay que recordar que el de la cavidad oral siempre va a estar intercomunicado y hacia sus porciones inferiores, en caso de que haya alguna lesión, puede llegar a comunicarse. Entonces, vamos a empezar con el espacio parotidio. El espacio parotidio está localizado posterior al músculo macetero y que va a estar comprendido por dos grandes subdivisiones, que sea el lóbulo superficial y el lóbulo profundo. Estos los vamos a representar en esta imagen de tomografía en corte axial con ventanas para tejidos blandos como una imagen de color azul que va a dividir a la glándula tiroides en dos porciones, una porción externa y una porción interna. Esta va a estar delimitada por lo que sería la vena retromandibular. Dentro del contenido parotidio se va a encontrar otros contenidos nerviosos, como sería el nervio facial y propiamente el acodamiento de la porción interna de lo que sería la glándula parotidia, como se observa en esta reconstrucción. En la resonancia magnética, el contenido va a ser prácticamente el mismo, pero vamos a delimitar la porción glandular y venosa que nos va a permitir diferenciar dentro de lo que sería el lóbulo superficial y profundo. El componente del nervio
facial puede llegar a ser difícil de evaluar, pero siguiendo el recorrido anatómico en los cortes va a ser más fácil de delimitar. Inmediatamente anterior y rodeado por la capa superficial de la fascia profunda, vamos a presentar el espacio masticador. Este va a tener en su contenido a los músculos propios de la masticación, los cuales van a ser el pterigoideo medial y lateral, al macetero y al temporal, y lo vamos a delimitar en esta imagen de tomografía en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, como una imagen que va a estar inmediatamente posterior a lo que sería los senos maxilares y que va a estar subdividido por la porción ósea de la mandíbula. Si lo dividimos en otras subdivisiones, podemos observar hacia anterior y externo al músculo macetero, hacia el borde medial y anterior a los músculos temporal y pterigoideos. De igual forma, este va a presentar ciertos límites. Hacia inferior va a estar fijado por los músculos pterigoideo medial y músculos maceteros. La porción superior va a estar variable dependiendo de la anatomía del paciente y hacia el superomedial la base del cuello. Aquí tenemos otra representación en una imagen de resonancia magnética en un corte axial, en el cual podemos observar de igual forma, delimitado por esta línea de color amarillo, al componente muscular y hacia la porción media y teniendo un trayecto anterior y lateral a la porción ósea de la mandíbula, el cual va a dividir a los músculos en su representación anatómica. Siguiendo con los espacios suprayoideos, vamos a pasar el espacio parafaríngeo. Este va a estar adyacente a cada lado de la faringe y va a estar limitado por la base del cráneo en su porción superior y por el hueso ioides en su porción inferior. Su contenido va a ser variable, pero principalmente va a ser grasa. Este tiene aparte componentes vasculares derivados de la arteria maxilar interna, de la arteria faríngea, así como del plexo faríngeo. Tiene de igual forma componente ganglionar. Este puede estar asociado a restos ectópicos de la glándula salival. Aquí tenemos una representación de resonancia magnética poderosamente 1 en un plano axial, en el cual podemos observar adyacente a los bordes laterales de la faringe estas dos representaciones que corresponden al espacio parafaríngeo de forma bilateral. Y en esta otra imagen de tomografía en un corte axial dirigido hacia el espacio parafaríngeo en una tomografía ventana para tejidos blandos y en fases contrastadas podemos observar cómo el espacio parafaríngeo está adyacente y tiene esta morfología en V, el cual va a tener componentes adicionales óseos y que a su vez lo va a dividir en otros dos compartimentos. Hacia anterior de lo que sería la apófisis estiloides va a ser el compartimento preestiloideo y hacia la porción posterior el componente vascular va a estar dentro del compartimento postestiloideo. El espacio bucal va a estar delimitado hacia su porción medial por la cresta alveolar maxilar y hacia sus porciones laterales por el espacio parotidio. Hacia anterior va a estar delimitado por el tejido celular subcutáneo y hacia inferior se va a continuar con el espacio submandibular. Estos dos, junto con el espacio submandibular, van a tener cierto contenido adiposo que puede llegar a comunicarse. En esta representación de tomografía en un corte axial en ventana para tejidos blandos, en fase simple, podemos observar que inmediatamente es lateral a lo que sería el antro de los senos maxilares, esta representación de color azul celeste de forma bilateral, de contenido prácticamente graso, al cual correspondería al espacio bucal. Inmediatamente inferior y debajo de lo que sería el borde inferior de la lengua, vamos a presentar el espacio sublingual. Este va a estar delimitado por el músculo miloioideo y va a contener gran cantidad de componente glandular, graso y a los músculos extrínsecos de la lengua. Al igual vamos a presentar componentes de ramas linguales de lo que sería el quinto par craneal al nervio glosofaringeo y al nervio hipoglóseo. En esta representación de una anatómica podemos observar
derivado de colores y cada uno de los asteriscos, el componente que va a estar en el espacio sublingual. De igual forma, al estar delimitado en el suelo de la boca, puede presentar mucosa oral y la presencia hacia su porción caudal del músculo miloioideo. El espacio submandibular va a estar delimitado hacia su porción superior por el músculo miloioideo y hacia su porción inferior por el huesoioides. Es un gran componente que va a estar en estrecho contacto con lo que sería el espacio sublingual y que va a tener dentro de su contenido a los dientes anteriores del digástrico, la porción superficial de la glándula submandibular, algunos ganglios de los niveles submandibulares, tanto la arteria y la vena facial, gran contenido graso y parte de lo que sería el nervio hipoglosal. Aquí tenemos una imagen de tomografía en un cortaxial dirigido hacia el espacio submandibular en ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en el cual podemos observar que inmediatamente posterior a lo que sería el arco anterior de la mandíbula, tenemos esta imagen representada de color azul con el componente muscular, ganglionar, arterial, que va a componer al espacio submandibular. Posteriormente a estos espacios se va a ver un componente que va a estar tanto supra como infraioideos. Como les comentaba al principio, el idear una forma de hacer el abordaje va a ser de posterior hacia anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que correspondería al espacio retrofaríngeo, al espacio visceral y el espacio carotídeo, que va a estar delimitado hacia sus porciones tanto supra como infraioideas. Continuando con los espacios que van a compartir dos niveles, va a ser el espacio carotídeo, el cual va a tener una morfología cilíndrica y que se va a extender desde la base del cráneo hacia el callado ártico. Como les comenté a un principio o al momento de hablar de las fascias, va a estar envuelta por la vaina carotídea y va a tener componentes de las tres capas de la fascia cervical profunda. Dentro de sus límites, en su porción superior va a estar el foramen yugular y hacia inferior el arco carotídeo. En gran medida va a estar contenido vascular y nervioso, el cual va a estar principalmente derivado de la carótida común, de la vena yugular, de los pares craneales 9, 10, 11 y 12, así como sus cadenas simpáticas. Puede estar presente o no la presencia de ganglios paracarotídeos. Aquí tenemos una imagen esquemática de lo que representaría el espacio carotídeo, en el cual podemos observar hacia sus porciones anteriores la presencia de componentes de la fascia medial, superficial y profunda, que van a estar envolviendo al espacio carotídeo. En la imagen inmediatamente inferior, en esta representación, una tomografía computarizada en el cortaxial con ventana para tejidos blandos y administración de medio de contraste, en el cual podemos observar el componente graso y vascular que va a estar delimitando al espacio carotídeo inmediatamente adyacente a la base del cráneo. Podemos observar que también puede estar presente la presencia de grasa y aquí no lo podemos observar, pero debería tener componente de los pares craneales previamente dichos. El espacio retrofaríngeo es importante ya que va a estar delimitado posterior a la faringe. ¿Cuál es la importancia de este? Es que va a ser una delgada línea grasa que va a quedar entre los músculos constrictores de la faringe y los músculos prevertebrales. Se va a extender craneocaudalmente en el espacio supra e infraioideo desde la base del cráneo hasta una altura promedio dorsal o torácica 3. Hacia anterior va a estar delimitado por la fascia visceral, posteriormente por la fascia prevertebral. Estas dos van a presentar una subdivisión que va a ser la fascia alar, que va a poder observarse en pacientes que tengan compromiso de esta, y va a subdividirse el espacio retrofaríngeo en dos. Una porción anterior, que va a estar localizado entre la fascia visceral y la fascia alar, y que va a tener un componente desde el C6 a T4. Y una parte fundamental y muy importante que sería el espacio tuberoso. Este estará inmediatamente posterior y va a tener un compromiso desde la base del cráneo hacia el diafragma,
Se llama peligroso porque esta va a ser una vía importante de diseminación de procesos infecciosos hacia lo que sería el cuello, hacia el mediastino posterior. En general es un espacio virtual y que puede llegar a contener solamente grasa. Sin embargo, puede, en casos en cuales se presenten ganglios infiltrados o procesos infecciosos, la presencia de estos ganglios y que van a estar desde la base del cuello hasta C3. Aquí tenemos tres imágenes esquemáticas. La primera es una representación anatómica de lo que sería el espacio retrofaríngeo, en el cual podemos delimitar las cabezas de flechas al espacio que correspondería a la porción de la fascia prevertebral y las fascias alares delimitadas por las flechas. Inmediatamente inferior tenemos estas dos imágenes, una de resonancia magnética y una de tomografía, las cuales están ambas en cortes axiales, la primera ponderada en T1 y la segunda en ventana para tejidos blandos y administración de contraste, en el cual podemos observar delimitado con este recuadro amarillo y línea amarilla, lo que correspondería al espacio retrofaríngeo. Podemos observar que inmediatamente anterior estaríamos viendo lo que sería la faringe, y en la tomografía podemos observar esta segunda línea de color rojo negro que correspondería al espacio virtual del componente posterior del espacio peligroso. Inmediatamente posterior y dividido en dos grandes grupos vamos a obtener al espacio perivertebral. El espacio perivertebral va a estar formado por la fascia cervical profunda, que al fijarse con las apófisis transversas forman un compartimento anterior y otro posterior. Va a estar envuelto, va a estar posterior al espacio retrofaríngeo y su contenido va a ser prácticamente muscular, axial y obviamente todo lo que compromete a lo que sería la columna vertebral. El principal va a ser los músculos prevertebrales anteriores y escalenos, cuerpo vertebral, disco intervertebral, canal espinal, las venas propiamente vertebrales y algún componente nervioso como es el nervio frénico y el plexo braquial. En esta imagen de tomografía en un corte axial en ventana para tejidos blandos y organización en contraste, podemos delimitar inmediatamente posterior y observando esta delimitación de color morado al componente anterior del espacio perivertebral e inmediatamente posterior a lo que sería al componente muscular común, que estaría al componente posterior. Una vez hablado de los componentes propios del cuello supra e infrayoideo, hay que hablar de otros par de espacios que van a ser infrayoideos. Estos infrayoideos van a dividirse en dos más. Estos van a ser el espacio visceral y el espacio cervical posterior. Aquí tenemos esta imagen representativa que tiene en una tomografía un remarcado de colores los espacios previamente vistos, el visceral, el perivertebral, pero aquí vamos a agregar dos más, que sería este espacio visceral y el espacio cervical posterior. El espacio visceral va a estar rodeado por la fascia que lleva su mismo nombre y generalmente solo va a ser contenido mucoso del naso y orofaringe. Esta va a ser uno de los principales sitios de infecciones y de lesiones que puedan comprometer a la faringe y va a estar caracterizado por la presencia de tejido linfoide, así como glándulas salivares menores. Al igual de los que sería el músculo constrictor y el elevador del paladar. Va a estar delimitado por la capa media de la fascia cervical profunda y se va a extender desde lo que es el hueso oioides hacia el mediastino. Aquí tenemos una representación de una resonancia magnética ponderada en T1 en un corte axial en el cual podemos delimitar en color verde al componente músculo, perdón, faringo mucoso del espacio visceral. De igual forma, hacia una porción más inferior, el espacio visceral va a tener otro contenido ganglionar, como el tiroides, paratiroides, tráquea, esófago, nervio laringo recurrente y ganglios paratraqueales. Aquí tenemos otra representación, una tomografía en un corte axial con ventana para tejidos blandos y administración de medio de contraste, en el cual podemos observar delimitado con un contenido de color verde al espacio visceral. De igual forma, hacia su porción posterior y de características de color azul y rojo, vamos a tener a lo que sería el espacio retrofaríngeo. Como les comenté, este va a ser importante ya que va a
formar parte de lo que es vías de diseminación de lo que sea el cuello hacia el mediastino posterior. En esta otra imagen representativa de lo que es el espacio visceral en una resonancia magnética ponderada en T1 y con un plano sagital podemos delimitar hacia la porción anterior de la vía aérea y de color verde al espacio visceral, de igual forma de color azul y rojo al previamente espacio prevertebral y retrofaringeo que se mostró en el corte axial de tomografía. El espacio visceral posterior estará adyacente al componente perivertebral y su contenido principalmente va a ser de grasa. Este último va a estar junto a la porción más inferior del espacio cariotidio y junto al músculo esternocleidomastoideo y a los músculos paraespinales. Al igual puede llegar a presentar ganglios de la cadena espinal de nivel 5 y porción del plexo braquial. Tenemos dos imágenes representativas de una tomografía en corte axial y ventana para tejidos blandos y administración de medio de contraste, en el cual delimitado de color morado, inmediatamente adyacente al borde lateral de cada uno del componente muscular paravertebral, este contenido graso irregular que va a estar en relación al espacio cervical posterior. Inmediatamente inferior tenemos otra representación, esta estará ponderada, es una resonancia magnética en corte axial ponderada en T1, en el cual podemos observar adyacente al componente muscular común, al espacio cervical posterior, observado con una intensidad grasa de forma bilateral. De mi parte, sería todo.